Hola, bienvenidos a la Audacia del Cambio, un espacio creado para aquellas personas que están atravesando un momento de cambio, que necesitan un cambio en su vida o que simplemente han pensado que hacer un cambio es una buena opción. Hoy vamos a hablar de cómo la programación neurolingüística nos ayuda para que los cambios que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida sean de verdad efectivos. Hoy vamos a contarles de qué se trata la programación neurolingüística. A mí personalmente me sirvió en mi vida para un momento de cambio que fue trascendental. Y por eso es que hoy recomiendo aplicar los conceptos de programación neurolingüística para que podamos de verdad tener esos cambios que tanta falta nos hacen o que tanto bien nos pueden hacer. La programación neurolingüística es un modelo comunicacional, un modelo de comunicación que nació en Estados Unidos más o menos como en 1970. Quiere decir que es una estrategia probada, se ha utilizado en muchas esferas de la vida y se ha probado que sirve para todo lo que nosotros queramos hacer en el área financiera, en el área emocional, en el área empresarial, en el área personal, en el área laboral. ¿Y por qué funciona para cualquier aspecto de nuestra vida? Porque todo lo que nosotros queramos hacer, primero debe nacer en nuestra mente. Nuestra mente es el disco duro de nuestro organismo, de nuestro ser. Es ahí en el cerebro donde se generan todas las órdenes y donde se programa todo lo que va a hacer el cuerpo y todo lo que va a transmitir toda nuestra fuerza externa. Entonces, por eso la programación neurolingüística es fundamental para las personas que queremos cambiar algo en nuestra vida. El modelo comunicacional, como ya lo decía antes, tiene varios aspectos importantes a tener en cuenta. Hoy les voy a hablar de 5 aspectos fundamentales en programación neurolingüística. El primero es el autoconocimiento. Debemos conocernos, debemos preguntarnos cómo somos. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Qué cosas disparan nuestros factores de estrés? ¿Qué tipo de personalidad tengo? ¿Soy una persona extrovertida? ¿Soy introvertida? ¿Soy emocional? ¿Soy acelerada? ¿Qué tipo de personalidad tengo? ¿Qué activa mis factores de estrés? ¿Y cómo reacciono cuando estoy sometida a un factor de estrés? Eso es fundamental, autoconocernos es fundamental para poder identificar cuáles son esas situaciones que tenemos enquistadas en nuestra mente que no nos permitirían hacer los cambios así nosotros tengamos voluntad de hacerlo. Yo siempre les digo a mis alumnos que esto funciona como un computador. Si yo al computador le digo, ábrame Power BI, el computador no me va a abrir Power BI porque yo no se lo he instalado primero. Para que el computador funcione con Power BI, primero yo debo instalarle el programa dentro de su disco duro para que así sí funcione. De igual manera funciona nuestro cerebro. Entonces, la programación neurolingüística tiene un primer aspecto y es autoconocimiento. Después del autoconocimiento, nosotros vamos a empezar a hablar de inteligencia emocional. Ese es un segundo aspecto de la programación neurolingüística y que también es fundamental para alcanzar el objetivo de dar un cambio en nuestra vida. La inteligencia emocional es la forma como conocemos y reconocemos las emociones. Como conocemos nuestras emociones, como reconocemos las emociones de otros y cómo las gestionamos para que jueguen a nuestro favor. Claro, nosotros nos comportamos como nos comportamos y tenemos ciertas emociones ante diferentes detonantes, ante diferentes factores de estrés o ante diferentes estimulantes por la información que está guardada dentro de nuestro cerebro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a reconocernos cómo somos, qué tipo de personalidad tenemos, a identificar además cuáles son esos factores que estimulan nuestro estrés y cómo nos comportamos ante los momentos de estrés, pero también vamos a identificar
las emociones que nos generan estas situaciones en las que a veces no reaccionamos como nosotros quisiéramos reaccionar. A veces nosotros decimos, si yo hubiera dicho esto en este momento, tal vez las consecuencias o los resultados hubieran sido diferentes, pero no lo hice porque me tocó la emoción, y al tocar la emoción se disparan dentro de mí unas situaciones que hacen que yo reaccione de cierta manera y hasta yo mismo me desconozco. Eso lo he escuchado mucho en amigos que hablan conmigo de programación neurolingüística. Y justamente eso sucede porque necesitamos identificar qué es lo que está en nuestro cerebro, cuál es la información que está allí guardada para saber por qué nosotros reaccionamos como reaccionamos. Entonces, en inteligencia emocional es muy importante aprender a conocer nuestras emociones y a reconocer las emociones en los demás para comprender. Cuando nosotros comprendemos, nos aliviamos, nos sentimos livianos nosotros y también damos alivio a otros, porque todos nos comportamos como nos comportamos por una situación específica, por algo que pasó, por algo que está enquistado en nuestra mente y dispara nuestra emoción cuando hay un detonante. Es importante no tomarnos nada personal. No necesariamente es que alguien quiera hacernos daño con sus actitudes, con sus comentarios, con sus acciones hacia nosotros, sino que tal vez esa persona se comporta de esa manera porque hay algo que nosotros hacemos que dispara sus factores de estrés. Y por eso es importante reconocer cuáles son esas emociones que está generando en el otro lo que yo hago, para entender, para comprender y para aliviar esa situación que se está presentando. Sobre todo cuando necesariamente debemos compartir, debemos trabajar, debemos estar conviviendo con otra persona, con otro ser humano. Lo primero es entonces el reconocimiento, el autoconocimiento, y lo segundo es la inteligencia emocional. Una de las formas como podemos empezar a conocer cómo nos comportamos y por qué nos comportamos es identificar cuáles son nuestro sistema de creencias, cuál es nuestro sistema de creencias. El sistema de creencias se genera, se forma, se elabora en nuestro cerebro desde el momento cero, es decir, desde la concepción hasta el año 7 en un 50%. Del año 7 al año 12 se forma el otro 25% del sistema de creencias, y del año 12 en adelante se forma el 25% restante. Luego es importante identificar el sistema de creencias, que es el que nos dio la información necesaria para comportarnos como hoy nos comportamos. Es decir, ese es nuestro disco duro que está instalado en el cerebro. ¿Y cómo se forma ese sistema de creencias? ¿Quién lo forma? Como lo forman en edad de un niño que no tiene facultades, que no conoce, que no tiene experiencia para decidir sobre cuál va a ser su sistema de creencias, pues lo forman los padres, los cuidadores, los maestros, las personas encargadas de ese ser humano desde el momento 0 hasta el momento 7. Y está dado por la manera como se le habla al niño. Cómo le hablan al niño de él mismo. Eso genera un sistema de creencias. Si al niño se le ha dicho que es un inútil, que es un estorbo, que es un error, que no sirve, que es una persona fracasada, pues ese es el sistema de creencias que se va a generar en su cerebro y que va a dirigir el resto de su vida. Pero si al niño se le afirma desde el momento de la concepción, se lanzan frases afirmativas sobre él, se le resalta lo que hace bien, eso no quiere decir que no se reconozca lo que no hace bien, simplemente lo que hace bien se potencia. Eso va a generar un sistema de creencias que muy seguramente lo va a llevar a ser una persona ganadora en su vida. En psicología hay todo un tratado respecto al sistema de creencias que es bueno avanzar en él. Entonces, otra forma como se crea el sistema de creencias, como se elabora ese sistema de creencias, es por todas las maneras como se habla del niño con terceros. ¿Qué dicen los padres, los cuidadores y los maestros de ese niño cuando se refieren a él con un tercero?
cómo lo describen, qué dicen de él. Y ahí se forma otra parte del sistema de creencias. Luego viene la forma como los padres se tratan. El trato entre los padres ayuda a crear el sistema de creencias en un niño. Y entonces es donde se generan aquellas situaciones de dolor, de frustración, de rechazo, de desamparo, tal vez por momentos en que ocurren separaciones o también se crean lazos de tranquilidad, de seguridad, de valía, de afirmación, porque hay una relación armoniosa entre los padres. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos cuáles son esas situaciones que nos generan dolor o que más nos ha marcado en nuestra vida. Que hagamos un ejercicio y pensemos qué es lo que más me ha marcado en la vida. Pueden ser 3, pueden ser 5 cosas que yo recuerde desde el momento en que tenía uso de razón hasta el momento actual, que me han marcado en la vida para poder identificar el sistema de creencias que posiblemente yo tengo instalado en mi cerebro. Y otra cosa que voy a hacer en mi autoconocimiento es identificar mis comportamientos. ¿Cómo son mis comportamientos afectivos? ¿Siempre tropiezo con la misma piedra? ¿Siempre me equivoco de la misma manera? ¿O siempre actúo para bien y me va bien de la misma forma? Porque ahí se manifiesta el sistema de creencias. ¿Cómo me comporto en relación con el dinero? ¿Cometo los mismos errores siempre? ¿Estoy nadando en un mar del mismo problema siempre? ¿Qué pasa con el tema del dinero, con las relaciones laborales, cómo son? Si hay comportamientos repetitivos, si hay patrones, si hay tendencias, es altamente probable que mi sistema de creencias me esté jugando una mala pasada, si son errores, o me esté jugando una buena pasada, si son aciertos. El autoconocimiento es fundamental. Y después vamos a entender cómo las emociones me pueden manifestar lo que yo siento así yo no quiera. Hay gente que dice, yo puedo disimular las cosas, pero la cara me traiciona. Definitivamente los gestos que yo hago, como muevo los ojos, como muevo las manos, me traicionan. Y esto es porque nuestras emociones se manifiestan de manera inesperada sin que nosotros lo planeemos. Es como respirar. Usted no planea respirar, simplemente se da. Así pasa con las emociones. Las emociones no son autodirigidas, las emociones están en nuestro cerebro por situaciones que han pasado casi siempre en nuestra niñez y entonces salen a la luz y reaccionamos de cierta manera. Por eso es importante identificar cómo reaccionamos ante los factores detonantes, ante los factores de estrés, ante las situaciones estimulantes en la vida, para entender que esas emociones vienen de nuestro sistema de creencias y que podemos trabajar en ellas para cambiarlas. Los seres humanos no somos inacabados. Mientras haya vida, siempre existirá la posibilidad de hacer un cambio en nuestra vida, pero debemos empezar por el cerebro, que es el que dirige todo nuestro actuar. Ya una vez habiéndonos conocido, habiendo identificado nuestra forma de ser y sabiendo cómo nos comportamos, sabiendo cuál es nuestro sistema de creencias que tenemos más enquistado frente al dinero, frente a la familia, frente a las emociones, frente a la sociedad, ahí se genera un sistema de creencias. Y ya también sabiendo cómo respondemos ante los estimulantes, qué emociones se activan en mí, entonces empiezo a trabajar en esa emoción. A veces trabajamos en esa emoción diciendo, no me voy a comportar así. Cuando esta situación pase que a mí me irrita o que dispara lo peor que hay en mí, yo no me voy a comportar así, yo lo voy a autodirigir. Y eso funciona en algunos casos, pero no en todos. No en todos, porque a veces nos traiciona el subconsciente. Y es cierto, la información que está guardada en el cerebro, pues sale a flote y nosotros reaccionamos. Entonces, lo que hay que hacer con las emociones, con aquellas emociones que queremos que cambien, con aquellas emociones con las que nosotros no estamos satisfechos, es ir al momento en que se generó esa emoción. Es tratar de recordar cuál fue el factor detonante casi siempre en la niñez
que nos ocasionó esa situación y que hoy nos lleva a que cuando vuelve y se presenta alguna situación parecida, nosotros reaccionemos de la misma manera como reaccionó ese niño. ¿Por qué? Porque estamos reaccionando de esa manera toda vez que el sistema de creencias se enquistó en nuestro cerebro y necesitamos mandarle otra información de lo que hoy tenemos, de cómo hoy nos comportamos, de las situaciones en las que hoy estamos, que tal vez nos van a ayudar a responder diferente ante la misma situación de peligro. Esas son las fobias, los miedos, esos momentos de terror que tenemos guardados en nuestro cerebro y que cuando aparece el mismo factor detonante, nosotros reaccionamos de la misma manera como reaccionó el niño en ese momento en que se creó el miedo, en que se creó la fobia. Entonces vamos a identificar qué es lo que nos detona esa emoción y vamos a ir al momento en que consideramos que se generó. ¿Qué pasó cuando nos sentimos desamparados? ¿Qué pasó cuando hubo esa separación de los padres y entonces perdimos toda la seguridad que traíamos? Eso es lo que hace que yo me sienta retraído. Eso es lo que hace que cuando vaya a hablar en público no lo logre porque siento que me van a juzgar y que no hay quien esté pendiente de mí, quien me cubra, quien me cuida, quien me proteja. Eso puede ser un factor, solo por poner un ejemplo. Y entonces vamos a ir a esa situación y le vamos a mandar la información que hoy tenemos. Primero hay que perdonar. Hay que comprender que las personas que tal vez generaron en nosotros ese sistema de creencias no tan chévere que hoy tenemos, pues hicieron lo que pudieron con la información que tenían disponible en su momento. No es que necesariamente sean culpables, sean malos, y no vamos a hacer esto para juzgarlos o para culparlos de lo que hoy nos pasa. Vamos a hacer esto para comprender, para perdonar y para tomar conciencia de que ahora le vamos a mandar otra información a nuestro cerebro. Y es donde viene el tercer aspecto de la programación neurolingüística, que es tan importante y que es fundamental para que nosotros podamos cambiar en nuestra vida. Y es la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué información le estamos dando al cerebro? El cerebro recibe información a través de nuestros sentidos, a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, a través de lo que decimos y a través de lo que tocamos. Si nosotros queremos tener un cambio en nuestra vida porque hay algo que no nos gusta, algo que necesariamente debe salir de nuestra vida, debemos analizar cuál es el entorno en el que nos estamos moviendo para saber qué es lo que nosotros estamos viendo. Porque lo que nosotros estamos viendo, esa es la información con la que nosotros estamos alimentando al cerebro y por eso él reacciona como reacciona. Entonces, es muy importante que entendamos que el entorno sí afecta y sí importa y que la forma en que nosotros nos tratamos a nosotros mismos, tratamos a otros y hablamos del entorno en general, demuestra cómo va a ser nuestro futuro inmediato. Porque aquellas personas que solo hablan de situaciones de dolor, de tragedia, de sufrimiento, si nos ponemos a analizar su vida, son personas que siempre están sufriendo, que siempre están atrayendo eso. Claro, la palabra tiene poder, la acción tiene más poder que la palabra, pero el cerebro está escuchando todo el tiempo tragedias, situaciones de dolor, escasez, sufrimiento, y eso es lo que atrae y eso es lo que encuentra en su vida. Entonces, nos debemos empezar a analizar primero qué es lo que estamos viendo, con qué información estamos nutriendo nuestro cerebro para saber cómo él va a responder ante las emociones. Muy importante el comenzar un día con cosas positivas. Las personas que creen en la oración hay que orar. Las personas que creen en la meditación hay que meditar. Al principio del día, al empezar el día, para que usted le incluya al cerebro, le dé información, lo nutra con información positiva que lo llene a usted de esperanza. Pero si lo primero que hacemos cuando nos levantamos es prender las noticias, ver las noticias y ver todas las tragedias que pasan, no es que no se deba estar enterado de las cosas, es que esa información de pronto la podemos ver en otro momento del día, pero no en el momento de levantarnos, en donde lo que necesitamos es ver cosas buenas, llenas de esperanza, pensar que hoy nos va a ir bien para que atraigamos eso. Lo mismo sucede con lo que hablamos.
No necesitamos hablar de aquellas situaciones desesperanzadoras que ya no tienen remedio. No rumiemos sobre la misma situación. No le demos vuelta a aquellos aspectos críticos en donde solo hay negatividad, aquellas situaciones en las que de pronto no hay solución. No nos centremos en eso. Hablemos, pensemos y creamos en aquello que sí se puede lograr, en aquello que sí se puede hacer. Siempre hay posibilidad de hacer algo. Por más difícil que sea la situación, no todo es 100% negativo. A veces hay un 1% positivo y en eso nos tenemos que centrar. ¿Cómo hablamos? Cómo declaramos y cómo actuamos, pero sobre todo la información que a través de los ojos y los oídos le demos a nuestro cerebro va a determinar cómo es lo que él va a atraer y cómo nos vamos a comportar. Procuremos hablar siempre de cosas positivas, de esperanza. Declaremos que vamos a tener abundancia. Claro, también trabajemos para que eso sea realidad, pero hablemos de cosas esperanzadoras de tal manera que nuestro cerebro no tenga otro remedio que buscar cosas esperanzadoras y atraer cosas esperanzadoras y crear cosas esperanzadoras. El modelo comunicacional es fundamental en programación neurolingüística. Y luego viene otro aspecto también muy importante que es el modelado de la excelencia. Si nosotros encontramos a alguien que ya haya hecho un cambio en su vida o que haya alcanzado la meta que nosotros queremos alcanzar, si identificamos a alguien que ya logró lo que nosotros queremos lograr y que puede ir a donde que ya fue a donde nosotros queremos ir, es muy importante identificar cómo se comporta esa persona y qué es lo que hace. Eso se llama modelado de la excelencia. Buscar a los mejores, a personas que hayan pasado por situaciones como las que nosotros ya pasamos y mirar cómo es su modelo de comportamiento, cómo es su modelo comunicacional y qué hace él para estar donde hoy está. Por eso los deportistas modelan en los que se ganan los mayores premios. Por eso son fans de aquellas personas exitosas y los siguen y miran cómo se comportan. ¿A quién estamos siguiendo hoy? Estamos siguiendo a personas de verdad que nos hacen crecer, que nos ayudan, que nos influencian para bien, o estamos siguiendo a personas que no tienen un modelo de comportamiento exitoso y que quizá lo que nos demuestran son cosas que nos harían daño. Revisemos eso, porque ahí es un factor fundamental para que el cerebro se reprograme, si lo estás retando a ser como alguien que ya lo logró. Después del modelado de la excelencia viene el mapa de sueños o el Vision Board. ¿Qué es esto? Es cómo te proyectas y cómo planeas llegar y qué es lo que esperas conseguir en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Hay personas que quieren hacer un cambio en su vida, pero que no saben por dónde empezar. Yo les recomiendo esto que les acabo de hablar de programación neurolingüística, pero también les recomiendo que revisen cómo se ven en un futuro, porque a veces uno piensa que ya todo está acabado. Yo me he encontrado con personas que tienen 40 o 45 años y me dicen es que he cometido todos los errores del mundo, he fracasado en todas las cosas que he emprendido y ya no me queda más. Ya la vida se me está acabando, tengo 45 años y siempre los invito a hacer lo siguiente, que fue lo que a mí me funcionó cuando en un momento de mi vida tuve que hacer un cambio por un tema de salud y necesité planear mi vida para vivir. Y entonces ahí me decía la persona que me guió en este proceso de programación neurolingüística lo siguiente: ¿cuál es la expectativa de vida de los colombianos? Vamos a suponer que es 80 años, que más o menos estamos en la media. Si un ser humano va a vivir 80 años y hoy yo tengo 45 años, me quedan 35 años para lograr aquello que no he logrado. Si yo hoy tengo 45 años y he cometido muchos errores, casi siempre esos errores yo los empecé a cometer después de los 25 años, porque del año 0 al año 20, digamos que uno está en formación, que todavía está bajo la tutela de los padres, que todavía no es responsable de sus actos, ya pongámoslo hasta los 20 años. Llevo 25 años aprendiendo, 25 años en los que he acertado, me he equivocado, pero que ya me dan alguna experiencia. He hecho una escuela. Ahora me quedan 35 años de vida para replicar esas experiencias positivas y para no cometer los mismos errores. Me queda la mitad de la vida.
Entonces no cometamos el error de pensar que estamos acabados, que ya la vida se terminó. Mientras falte un soplo de vida, hay esperanza para cambiar aquello que tenemos dentro de nosotros. Y planeemos, soñemos a nivel emocional, soñemos a nivel financiero, soñemos a nivel espiritual, soñemos a nivel personal, a nivel laboral, soñemos en todos los aspectos de nuestra vida y plasmemos esos sueños en un lugar donde se pueda leer y donde se puedan ver. Si tu sueño es tener una casa, tómale una foto a la casa que tú quieres tener y pégala en el mapa de sueños y colócalo en un lugar visible donde todos los días tu cerebro vea la casa, vea la foto de la casa y muy seguramente vas a tener esa casa porque el cerebro ya está preparado. Claro, también hay que trabajar, también hay que conseguir los recursos, también hay que esforzarse y también hay que dar el paso. Pero en lo que respecta a la información que le mandamos al cerebro, es muy importante visualizar los planes que tenemos para el corto, para el mediano y para el largo plazo. Corto plazo 5 años, mediano plazo 10 años, largo plazo 20 años. Y podemos planear nuestra vida hasta el día de la muerte. No quiere decir que ya tenemos planeado cuál día nos vamos a morir o que si llegamos al día de que cumplamos 80 años, hasta ese día llegamos. No, puede ser más, puede ser menos, pero lo cierto es que sí tenemos planes para llegar allá. Y tenemos claro cómo lo vamos a lograr. A veces las personas dicen que quieren tener una casita. No pidas una casita, planea tener una casa, porque la casita puede ser muy pequeñita. Hablemos siempre en grande, pensemos siempre en grande. Mandémosle esa información al cerebro siempre en grande, positivo. Se puede, se va a alcanzar. Y una casa, tener una casa, ¿cuándo? En 5 años, no digas en 5 años. Si estamos en el año 2024 y queremos tener una casa en 5 años, pongamos, va a tener una casa en el año 2029. ¿Por qué? Porque si no, el cerebro siempre ve 5 años. Es como el que hoy no fío, mañana sí, pero todos los días dice lo mismo. Entonces los 5 años se van postergando. Entonces si tú le tienes al plan, a los sueños, al vision board, una fecha fija, alcanzable para no boicotearnos, porque tampoco vamos a conseguir la casa que vale 1.000 millones de pesos o 200 o 300, no la vamos a conseguir de aquí a diciembre, de pronto no pase, pero sí puede pasar que nosotros vamos a trabajar en eso y que en 5 años o 3 o 2 ya la vamos a tener, eso sí es más creíble. Entonces soñemos, planeemos nuestra vida a lo que nos hace falta por vivir según las estadísticas de vida de las personas, planeemos a ese tiempo, estructuremos esos sueños de manera clara, concreta, concisa, precisa, escribámoslos porque hay que leerlos y alimentar con eso el cerebro, visualicémoslos, pongamos una foto y estructurémoslo en un lugar, en una cartelera, en un vinilo, en lo que ustedes quieran, en un lugar visible para ustedes. Porque la programación neurolingüística funciona así, funciona autoconociéndonos, gestionando nuestras emociones, funciona comunicándonos de la forma adecuada, funciona modelando en aquellos que son un referente para nuestros sueños y funciona planeando nuestros sueños y funciona trabajando por nuestros sueños, visualizándolos y todos los días mandándole al cerebro la información de que es posible alcanzar esos sueños. La programación neurolingüística salvó mi vida. La programación neurolingüística ha cambiado la vida de muchas personas alrededor del mundo. ¿Qué estás haciendo tú con tu situación de cambio? ¿Quieres trabajar en programación neurolingüística? Da el primer paso. Después de escuchar este episodio, da el primer paso y sigue las indicaciones que aquí te he dado. Recuerda que me puedes seguir en Instagram, @laaudaciadelcambio, o que te puedes suscribir a mi canal de YouTube, La Audacia del Cambio. Estamos para acompañar tu camino en el emprendimiento de cambios, en el emprendimiento de empresas, en el emprendimiento de sueños, en cualquier aspecto de la vida en que quieras hacer algo nuevo. En La Audacia del Cambio te estamos acompañando.